Hola, ¿cómo están gentes de YouTube y bienvenidos a un nuevo video para el canal? Y sí, fue muy difícil en hacerlo en puro Android ya que como dije, soy algo novato para estas cosas y me tocaría ver un tutorial, pero la cosa es que es muy lioso hacer eso debido a que tendría que ir cambiando ventana y de verdad va a ser molesto eso, además de no saber cómo manejar el KineMaster ya que es muy lioso hacerlo con los dedos debido al tamaño que uno tiene, aunque no sé si hacerlo con un teclado con touchpad de esos para Android para facilitar, pero de todas maneras me tocaría configurarlo, aunque de verdad hay que aceptar que el cursor de Android no se comporta de la misma manera que los otros cursores como el de Linux en algunas distribuciones de escritorio o de Windows o Mac ya que carece de funciones que pueden facilitar al momento de copiar y pegar entre otras funciones que le falta al cursor de Android y de verdad parece de adorno ese cursor, pero bueno, al menos es mejor hacerlo en PC tan lioso todo y además no hay tanta limitación con el cursor por lo cual decidí pasarlo todo al computador. Bueno, sin más explicaciones y es que en este video les enseñaré a cómo instalar Loquendo en Android y les cuento que para eso se necesitará una aplicación llamada La Voz Tesoría, además yo creo que ustedes ya han visto muchos tutoriales sobre esa aplicación y además tiene una gran variedad de voces que lastimosamente son muy pocos conocidas y son muy poco habladas en tutoriales de YouTube, por lo cual se dificulta conseguirlas debido al poco material que hay, pero sin embargo esta aplicación cuenta con todas las voces en diferentes idiomas, por lo cual sería una buena opción si quieren variar voces, pero bueno, sin más que hablar, comencemos con el video de una vez por todas. Bueno gentes, comenzando con el video y es que no sé si poner el link de La Voz Tesoría ya que va a estar en la Play Store ya que lo pueden buscar desde allí y descargarlo, pero, de todas maneras, si les da flojera buscarlo, pues en la descripción estará en el link para que ustedes se redirigen ahí. Aquí voy a entrar a la Play Store y voy a buscar La Voz Tesoría en el buscador escribiendo Loquendo. Aquí está, ahora lo instalo. Lastimosamente el internet está un poquito lento por lo que veo, pero no tanto ya que va a terminar. Listo, ya instaló, ahora voy a abrirlo. Y bueno señoras y señores, esta es La Voz Tesoría y así es la interfaz, además aquí a diferencia del Loquendo TTS Director es que este cuenta con un cuadro de texto donde lo que va a decir la voz y la selección de voces, donde encontramos la voz de Jorge predeterminada, los efectos, tono, velocidad del audio, reverberación, susurro y efecto de robot. Y aquí les muestro las funciones de abajo. Bueno, aquí les muestro las voces y como verán, aquí se ve las voces que había mencionado que son muy poco conocidas, ya que no he visto mucho de estas voces en cada link de tutoriales, sea para el Textaload o Loquendo TTS Director, pero bueno aquí las tienen por lo cual voy a empezar a reproducirlas, pero eso sí, las voces en español y no las otras voces de otros idiomas. Bueno, siendo costumbre, voy a reproducir la voz de Jorge por lo cual aquí voy, aunque se escuchara algo trabado. Hola. La siguiente voz que voy a reproducir es la de Juan, por lo cual aquí voy a reproducirlo. Hola. Otra vez la de Juan, aunque con un cambio de ritmo.
La siguiente voz que voy a reproducir es la de Julio, aunque es una voz un poco conocida ya que no he visto links que la tengan en canales Locuendo, pero bueno, aquí voy a reproducirla. Hola. La siguiente voz que voy a reproducir es la de Esperanza y aquí voy a reproducirla. Hola. La siguiente voz es la de Diego y aquí voy a reproducirla. La siguiente voz es la de Carmen y aquí voy a reproducirla y sí, estaré diciendo todo esto así por si a alguien les molesta de estar repitiendo XD. Hola. Hola. La siguiente voz es la de Soledad y aquí voy a reproducirla. Hola. La siguiente voz es la de Carlos, además aquí en las banderas hay una ligera confusión ya que aparece la de España y Estados Unidos, sabiendo que esa voz es proveniente de Colombia XD, la ironía de cierto sector, pero bueno, aquí voy a reproducirla, aunque ya la reproduje XD, además la siguiente voz que han escuchado es la de Jimena y es una voz también muy poco conocida. Otra voz es la de Penélope y es también un poco conocida porque no he visto en algunos links de canales loquenderos y aquí voy a reproducirla, aunque ya la reproduje XD. Otra voz es la de Miguel que también es un poco conocida y ya la reproduje XD. Otra voz un poco conocida es la de Isabela y aquí la voy a reproducir. Hola. Otra voz es la de Leonor y aquí voy a reproducirla. Aquí tenemos la voz de Carmen solo, que al igual que la voz de Juan tiene un cambio de ritmo y aquí voy a reproducirla. Otra voz es la de Mónica que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla. Hola. Otra voz es la de Conchita que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla. Hola. La voz de Marisol que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla. La voz de Enrique que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla. La voz de Sara que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla, además de su cambio de ritmo que también voy a reproducirla. Hola. La voz de Álvaro que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla. La voz de Elvira que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla. Hola. La voz de Francisca y aquí voy a reproducirla. Hola. La voz de Ana y aquí voy a reproducirla. Hola. Además de su versión de cambio de ritmo y aquí voy a reproducirla. Hola. Miren, es la voz de Jorge y además yo creo que es la voz mexicana según lo que veo ahí XD y aquí voy a reproducirla. Otra voz que es un poco conocida es la voz de Dalía y aquí voy a reproducirla. La siguiente voz es de Angélica que es también un poco conocida y aquí voy a reproducirla. La siguiente voz es de Paulina que es también un poco conocida y aquí voy a reproducirla. Hola. La siguiente voz es de Javier que es también un poco conocida y aquí voy a reproducirla. La siguiente voz es de Paco que es también un poco conocida y aquí voy a reproducirla. Y por último en las voces de español tenemos la voz de Josefa, además que también es un poco conocida y aquí voy a reproducirla. Bueno, estas son todas las voces en español que tiene esta aplicación y ya les mostré cómo suenan, además la siguiente lista son las voces de diferentes idiomas, pero como dije, solo pongo las de español, además creo que debería realizar una búsqueda para encontrar las voces poco conocidas, a ver si las encuentro y hacer un tercer tutorial para el TTS Director en colocarle las siguientes voces y algo que sé, me olvidaba es que para guardar las voces, se tiene que hundir el botón del guardar, que es en forma de disquete y ustedes ya saben esto XD. Y, para
para terminar, voy a escribir algo con la voz de Jorge, además de decirles que esta aplicación posee publicidad, que ya ha sido editada aquí en el video, pero eso sí, a ustedes les van a parecer eso. Bueno, dejando de tanta habladera aquí voy a reproducir esto con la voz de Jorge. Y bueno chicos y chicas, eso es todo el video del día de hoy y hasta el próximo video gentes y sí, lamento que este video no haya sido totalmente hecho por celular ya que en serio, sufrí mucho con el apartado del editor ya que de verdad fue algo lioso debido a los dedos que son algo grandes y además es difícil ponerle más cosas al video y remover algunas por lo cual discúlpenme por eso por lo cual este video quedó como híbrido entre Android y Windows y bueno chicos sin nada más que decir, saludos. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla, además ya que Google aún no me ha entregado el PIN para activar los pagos en Google AdSense, pues todavía está mi PayPal vigente para recibir esas generosas donaciones y además de verdad me tocaría llamar a un asesor de Google para saber qué está pasando con ese PIN ya que se están tardando un montón con esto y de verdad esto encabrona muchísimo, pero tengo esperanza que algún día me va a dar el PIN para poder recibir ya los pagos, además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí en pantalla para que lo vean y agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes. Y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP, y hasta el próximo video gentes, saludos.